Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Y en cuanto a lo que a lo que veníamos comentando de todos estos días de repaso y demás, de las fiestas, de la obra de Jesús, de su vida y demás, eh, habíamos mencionado también el santuario, la morada de Dios, donde se había originado el pecado en Lucifer, en Satanás. Y habíamos mencionado que tenía tres partes: el atrio o el patio. Luego tenía lo que era el edificio, que estaba dividido en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y habíamos dicho también que la vida de Cristo, digamos, y toda su obra en favor nuestro, pasa por esas tres etapas también. Recordamos el sacrificio y la resurrección y la purificación, etcétera, del primer día, sería en el atrio, en el patio. Luego la parte de la mediación que vimos ayer en el lugar santo, donde Jesús está intercediendo por nosotros, presentando su sangre, ¿sí? Como si fuera la nuestra, podríamos decir así, porque nosotros no podemos, recordemos, y él sí. Y hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la actividad en el lugar santísimo, que es la parte del juicio final. Y como todo juicio, la idea es decidir quién es culpable y quién está perdonado, digamos, quién queda en libertad, quién es inocente. Y eso es lo que Jesús comenzó a hacer en un momento de la historia que vamos a ver ahora, y que desde ya voy a hacer una aclaración, que es realmente imposible darlo en 20 minutos más o menos, que es lo que lleva siempre la reflexión, porque es un tema realmente muy largo y tiene símbolos y aparte de eso tiene también profecías y demás. Entonces vamos a tratar de mencionar lo puntual en relación a este tema. Vamos a leer ahora texto clave, el texto central de hoy, que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y el versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Pablo ahí escribe de Jesús, el gran sumo sacerdote, que de paso hago la aclaración que el sumo sacerdote era el sacerdote principal, como lo dice el nombre, y era uno, un sumo sacerdote había. Eh, y Pablo acá dice que es Jesús, que cuando se hizo hombre y vivió en la tierra, etcétera, no cometió ningún pecado. Entonces dice, bueno, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque él sufrió todo lo que a nosotros nos angustia, nos preocupa, nos causa dolor, etcétera, de hoy en día. Él también lo vivió, con la diferencia de que no pecó. Entonces dice, bueno, él los puede entender y aún así esa es la idea de que nos puede ayudar. Entonces nosotros habíamos mencionado el tema del santuario. Vamos a buscar, porque nosotros recordemos que cuando lo que mencionamos ayer, que Jesús intercede por nosotros y nos perdona. Bien, la Biblia plantea, también no hay tiempo para desarrollarlo, pero bueno, la Biblia plantea, algo vamos a leer hoy, de todos modos, que cuando Dios nos perdona, nuestros pecados son trasladados, digamos, y son registrados en el cielo, vamos a decir así. Que también cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, con el santuario construido de materiales, digamos, transportables, y de forma transportable y desmontable también, bueno, después, cuando se construyó el templo, en realidad cuando lo construyó Salomón, también se hacía lo mismo. También eso era un símbolo de lo que estaba ocurriendo en el cielo. Recordemos que habíamos leído en el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y el versículo 24, y en el capítulo 8 también, en el versículo 5, habíamos leído que todo lo que ocurría en el santuario terrenal era una prefiguración, digamos, también de lo que ocurriría en el santuario celestial. El terrenal era una copia del celestial, no nos olvidemos de eso. Vamos a leer el tema, cómo se purificaban, esa es la pregunta, cómo se purificaban los santuarios perdón, los pecados del santuario terrenal en aquel momento. Vamos a leer el libro de Levítico, capítulo 16. Hay algo que se conoce, que habla todo el capítulo 16 del libro de Levítico, se conoce como el día de la expiación. Expiación es cuando se perdona un pecado y se lo elimina, vamos a decir así, más breve. Eso significa la palabra expiación. En todo el capítulo 16 del libro de Levítico habla acerca de esa ceremonia que se realizaba una vez al año. O sea, una vez al año, en un día especial, se celebraba este ritual, digamos, esta ceremonia de purificación del santuario terrenal, que vamos a leer ahora cómo se hacía. En el capítulo 16 y en el versículo, voy a leer
las limpiezas de pecado que ocurrían ese día. El versículo 6, el 16 y el 17. El versículo 6 dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y y por su casa. Aarón, cuenta en este momento el versículo de la Biblia, era el sumo sacerdote, o sea, el sacerdote principal. Recordemos que Pablo había mencionado que nuestro sumo sacerdote es Jesús. Bueno, en este momento esa función la cumplía Aarón para el pueblo de Israel, para el santuario terrenal. Entonces dice, iba a buscar un becerro, lo iba a sacrificar para él y para su casa. Versículo 16. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, dice, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación. Entonces vemos con el versículo 17, resume y dice que en ese día se purificaba el santuario y se le perdonaban los pecados a Aarón y a su familia, se le daba el perdón de los pecados a todo el pueblo de Israel y también se purificaba el santuario. ¿Por qué? Ahora vamos a proceder a explicar brevemente cómo era todo el acto, la ceremonia. Cuando la persona que había pecado, ¿sí?, llevaba un animalito para que se lo sacrifique, la sangre de ese animal era aspergida o esparcida o derramada, vamos a decir así, sobre el velo del templo, del lado interior, del lado adentro, digamos, del edificio. Pero vamos a explicar puntualmente cómo era la ceremonia para que se entienda qué es lo que hacía Aarón, el sumo sacerdote, ese único día en el año. Bien, era así, ese día se le entregaba a Aarón, después de que él se purificaba, se vestía, todo, etcétera, había todos unos rituales previos, que de hecho el pueblo era interesante porque ese día no había nada más que esa ceremonia. El pueblo estaba en constante expectación porque es como si uno, por ejemplo, tendría un examen o un resultado médico que está expectante a ver qué es lo que va a dar de resultado, porque era un juicio. Entonces, era un día realmente muy, muy solemne. Hoy diríamos, no volaba una mosca ese día en el pueblo de Israel. Y entonces se le daba a Aarón, se le daban dos machos cabríos, o sea, dos animales, y un novillo, o sea, otro animalito. Se le daban esos tres animales para que él realizara la ceremonia. Vamos a centrarnos solamente en los dos machos cabríos. ¿Qué es lo que hacía él? Los traía los dos, los presentaba ante Jehová, ¿sí? Los presentaba y echaba suertes. Una suerte caía para el animalito, para uno de los dos animalitos, que era el símbolo de Jesús, y el otro para el símbolo, la Biblia menciona Azazel, que significa, o sea, simbolizaba a Satanás. Entonces va de vuelta. Los dos machos cabríos los tomabas, los presentaba ante Dios, echaban suertes, una caía para un macho cabrío que simbolizaba a Jesús y el otro macho cabrío simbolizaba a Satanás. Vamos a ver porque tiene un simbolismo muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? El proceso este que voy a explicar también está resumido, pero no voy a omitir, por supuesto, ningún detalle que tenga que ver con la purificación del santuario, ni con lo que Jesús está haciendo por nosotros hoy en día. El sumo sacerdote degollaba el macho cabrío que simbolizaba a Jesús con la sangre. Recordemos que la sangre representa la vida y es lo que derramó Jesús por nosotros en la cruz. Esa sangre el sumo sacerdote la introducía lo más adentro que podía del edificio, o sea, del tabernáculo o del santuario, que era el lugar santísimo, recordemos el lugar santísimo. A esa habitación se entraba solamente ese día en el año. Y él ingresaba y derramaba toda la sangre en la parte del propiciatorio, que era la tapa del arca. Era un arca, o sea, era como un baúl grande, hablando mal y pronto, de oro, en el que adentro contenía las tablas de la ley, de los mandamientos. Bueno, estaba la vara de Aarón y también el maná que el pueblo de Israel había consumido en el desierto. Eh, entonces él derramaba la sangre sobre el propiciatorio, sobre la tapa, también hablando mal y pronto, y sobre la parte de adelante, ¿sí?, en señal de ofrenda ante Dios. Y de hecho es interesante esto de recordar, porque muchas veces uno puede caer en el error de pensar que la ley o la palabra de Dios ya no tiene sentido. No es así, porque si no tendría sentido, entonces ¿para qué murió Jesús?
Además, este símbolo muestra que la ley está vigente, por eso la sangre se derramaba sobre ese mueble, digamos, que tenía la ley contenida dentro. Eso es uno de los detalles más interesantes y más importantes. Entonces, luego que hacía eso, el sumo sacerdote salía de vuelta del santuario, recordemos que nadie podía entrar, solamente él, salía afuera, bendecía al pueblo, en señal de que Dios lo había perdonado, y colocaba sus manos sobre el otro macho cabrío que había quedado vivo, digamos, recordemos que uno había muerto, se había sido sacrificado, símbolo de Jesús, y el que había quedado vivo, símbolo de Satanás. Entonces, el sumo sacerdote colocaba las manos sobre ese macho cabrío y era una señal como de transferencia de todos los pecados hacia ese animalito que en realidad era el símbolo de Satanás, y ese animal después era llevado por una persona designada. Todo esto hay rituales de purificación y demás, pero bueno, resumiendo, era llevada al desierto donde el animal moría. ¿Por qué? Porque era un símbolo de que cuando Cristo vuelva, ¿sí? Va a haber un momento, cuenta mucho Apocalipsis, capítulo 20 sobre todo. En definitiva, Dios termina contándonos en la Biblia que los pecados, todos los pecados de la humanidad que fueron cargados sobre Jesús en la cruz, que Él pagó el precio por nosotros, recordemos, todo eso va a ser cargado sobre Satanás y finalmente va a morir. O sea, por eso el símbolo este del macho cabrío que era echado al desierto y moría finalmente ahí con los pecados. Bien, entonces uno puede decir, bueno, una vez que nosotros vemos cómo funcionaba el santuario terrenal, ¿qué pasa con nosotros que no tenemos el santuario terrenal? Bien, ¿hay expiación, hay perdón, hay reconciliación, hay restauración para nosotros? Por supuesto que sí. Recordemos, como dijimos, que el santuario terrenal es el símbolo del celestial. Entonces, ¿cómo funciona para nosotros hoy en día? Vamos a buscar, de focalizar en eso, uno podría preguntarse, ¿para qué el juicio? Este es un versículo que tenía anotado y les quería compartir. Hay un versículo en Apocalipsis, capítulo 22, y el versículo 12. Recordemos que Apocalipsis es el último libro. En este momento ya terminó todo y Jesús dice, he aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo, o sea, el premio, la recompensa, ¿sí? Lo que Dios trae para darnos, o sea, la vida eterna, la restauración, el perdón, todo, etcétera. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esto es muy importante porque uno puede decir, bueno, todo esto del juicio, más, ¿qué tiene que ver? Claro. Lo que ocurre es que, eh, como todo el universo, recordemos que, no sé si ustedes recordarán tal vez el primer día, para las personas que están escuchando por primera vez o que no estuvieron ese día, no escucharon ese día, lo repito, estamos inmersos en un conflicto universal, o sea, todo el universo está expectante de qué es lo que ocurre en la Tierra. Es como si nosotros, como si fuera un gran conflicto, ¿sí? Por supuesto se llama así, gran conflicto, pero que el problema está confinado a nuestro planeta. Entonces, el carácter de Dios está siendo juzgado porque recordemos que Satanás, cuando él se enorgullece en su envidia, ¿sí? Y quiere robarle el lugar a Dios, entonces él empieza a hablar mal de él y sobre su sistema de gobierno, dice que no es un Dios de amor, etc. Entonces el carácter de Dios también está puesto en juicio porque la gente, los ángeles dicen qué es lo que está pasando acá. Entonces, el juicio sirve para, están todas las pruebas, como en un juicio, todas las pruebas, entonces se realiza el proceso de juicio, valga la redundancia, se realiza el proceso de juicio, entonces cuando Cristo vuelva a decir, bueno, pues supongamos Juan, él va a heredar la vida eterna y todo lo que trae eso de beneficio, o sea, todo el galardón, todas las recompensas que trae Jesús por amor a nosotros, va a decir, bueno, por ejemplo, Juan las va a obtener porque él creyó en mí, a pesar de que se equivocó un montón de veces, siempre se arrepintió, siempre confió en mí, entonces estuvo perdonado. Y todas estas pruebas demuestran lo que yo estoy diciendo. Jesús va a decir, bueno, todo lo que yo digo, por lo cual Juan obtuvo la vida eterna y demás, están en estas pruebas. Entonces, como en un juicio, esas pruebas, o sea, por eso es tan importante el hecho del juicio. O sea, las pruebas están, todo se registra en el cielo, por eso es importante para nosotros también hoy en día el hecho del juicio este celestial, y de las decisiones que tomamos, por supuesto. Entonces, quería resaltar este versículo que Jesús va a venir a dar el galardón en base al resultado de ese juicio, o sea, en base a lo que nosotros hayamos decidido día a día.
Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuándo comienza ese juicio? Pues nosotros recordemos que Jesús, de vuelta, atrio, patio, lugar santo, y después entró al lugar santísimo, a hacer la parte del juicio. Bien, ¿cuándo comenzó? Esta es otra de las partes en las que voy a tener que mencionar las cosas por arriba porque no hay tiempo. Hay muchas profecías involucradas, hay números, fechas, etcétera, pero voy a leer rápidamente algunos versículos. Hay un momento en el libro de Daniel en el que él tiene una visión y ve personas conversando y demás. Entonces a Daniel se le revela una serie de sucesos históricos en la que iba a haber caídas de reinos y demás, en el que en la historia, en el que una parte, el pueblo de Dios, o la gente que quería hacer las cosas bien, como Dios mandaba, digamos, iba a sufrir mucho y demás. Entonces Daniel le pregunta a estas personas hasta cuándo iba a durar eso, o sea, hasta qué momento iba a durar. Fíjense, la respuesta es fundamental. Dice lo siguiente, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Recordemos que hay palabras que ya nos suenan conocidas a esta altura, santuario y purificación, lo que mencionamos recién, cómo se purificaba el santuario en aquel momento. Entonces, en ese momento, Dios le dice a Daniel, el santuario del cielo, donde están registrados los pecados en serio, ¿sí? En todo ese registro, va a ser purificado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando termine todo ese proceso, Jesús va a venir, como haríamos hoy, a entregar cada uno conforme a lo que haya optado en su vida, y los pecados van a ser trasladados a Satanás y va a morir él después eternamente. Pero le dice, ¿hasta cuándo? Entonces, hasta 2300 tardes y mañanas. Recordemos que tardes y mañanas en la Biblia simbolizan, o sea, o significan un día. Antes ellos, como también mencioné en un momento, no dividían el día como nosotros, ¿sí? Sino que lo marcaban con las tardes y las mañanas. Entonces dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, o sea, 2300 días. 2300 tardes y mañana, 2300 días. En profecía, como habíamos mencionado también, que citamos el caso de Génesis, el caso del libro de Ezequiel y el capítulo 4 y el versículo 6, los días proféticos en la Biblia, o sea, cada día equivale a un año. Cada día a un año. Entonces, lo que está recibiendo Daniel en este momento, el profeta Daniel, dice que después de 2300 años, el santuario del cielo iba a comenzar a ser purificado, o sea, iba a comenzar ese proceso de juicio y de revisión, como mencionábamos hoy, para ver quién realmente amaba a Dios y quién no. Porque recordemos que lo que tiene que ver con el arrepentimiento y demás, el perdón, etcétera, todo tiene que ver con el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. O sea, cuando nos damos cuenta que no podemos, lo conocemos a Él, le pedimos perdón, le pedimos que nos ayude, que nos limpie, etcétera. Entonces, ese proceso iba a empezar después de 2300 años. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuándo comenzó ese periodo? Vamos a acelerar un poco porque si no, no me va a dar el tiempo. En el mismo libro, en el capítulo 9 del libro de Daniel, hay una parte en la que nosotros conocemos, que ya se mencionó, otra profecía que se llama la profecía de las 70 semanas, que lo que tiene de particular esta profecía, voy a leer en el versículo 25, dice, sabe pues y entiende, perdón, versículo 24, dice, 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces ahí le dice a Daniel, 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo. ¿Cortadas de dónde? Este es el punto. Están cortadas de la profecía de los 2300 años. Entonces le dice, estas 70 semanas, que simbolizan en realidad 490 años, están cortadas, están tomadas, ¿sí? Están dentro de la gran profecía de los 2300 años. Entonces, ¿cuándo? Porque lo que tiene interesante esta profecía es, lo que tiene interesante esta profecía es que nos indica el inicio. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, vamos a ser bien claros en lo que dice en estos versículos. Pasando en limpio. Dios le dice a Daniel lo siguiente, sobre tu pueblo están determinados 490 años.
pasando el limpio. Están determinados 490 años o cortados 490 años. ¿De dónde? De la gran profecía de los 2300 años. Entonces dice, bueno, ¿cuándo empieza a correr ese tiempo? Desde la orden, ¿sí? Para restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén. Eso es historia pura. Los invito si quieren buscarlo, es muy interesante porque hay un montón de detalles que profundizan un montón. Que de hecho es interesante porque hubo 3 decretos de restauración, pero ahora lo vamos a leer. Pero es interesante porque el que se tiene en cuenta, por supuesto que es el último, varios motivos. El primero de ellos es porque es el último, o sea, en el que se termina la reconstrucción total de la ciudad. Y también porque no, el decreto, el tercer decreto, emitido por el rey Artajerjes, un rey persa, contenía elementos básicos de la reconstrucción que eran lo que se consideraba en aquel momento para que un pueblo vuelva a ser una nación. ¿Sí? Si no, no era nada, digamos. Si él hubiera dicho, bueno, reconstruí tu casa, no significaba nada. Él le dice los muros, dice la plaza y el templo en tiempos angustiosos. O sea, esas cosas eran un punto de partida en la que el pueblo de Israel volvía a ser una nación. Cuando pudiera terminar de construir eso, decían, bueno, ahora volvimos a ser una nación. Entonces Dios le dice, bueno, desde ese momento, 2300 tardes y mañanas. Y ese momento fue en el año 457 a.C. Yo los invito de vuelta a que los busquen. Tal vez la gente que no trabaja ahora el fin de semana tiene tiempo. Es muy interesante, agarren sus Biblias, busquen, hay libros de historia y demás. Es muy interesante. El año 457 a.C., yo lo voy a leer acá. Lo voy a buscar en el libro de Esdras, que de paso Esdras era un escriba. Es muy interesante porque los escribas en aquel momento justamente estaban encargados de redactar y de dejar por bien asentado todos los acontecimientos que tenían que ver con su nación, con los edictos del rey y demás. Entonces Esdras era una persona que era muy instruida, o sea, él estudió para eso y dejó todos los registros. Voy a leer el libro de Esdras y el capítulo 6 y el versículo 14. Dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, dice, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, o sea, había otras profecías también que habían anunciado esto, y dice, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, importantísimo este versículo, o sea, por orden de Dios, ellos terminaron la reconstrucción, dice, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Recuerden que yo hoy le había dicho que el tercer decreto había sido el de Artajerjes. Bueno, ahí se ven los otros dos. Primero Ciro da un decreto, luego lo da Darío, o sea, son los sucesores. Luego Artajerjes. Entonces vemos que en este momento clave de la historia del pueblo de Israel es donde se termina de reconstruir el tercer edicto en el que se reconstruye la ciudad, los muros del templo, es desde ese momento 2300 años, que si uno hace la ecuación, digamos, la suma, perdón, o ve un calendario, una línea de tiempo y suma, da exactamente el año 1844 de nuestra era. O sea, el año 1844 después de Cristo es que Jesús comenzó la obra de juicio en el cielo, donde se está revisando caso por caso todos los eventos, digamos, y todos los registros de las personas para decidir quién, con su vida, con sus decisiones, etcétera, demostró haber amado a Dios, haber creído en Él y haberlo aceptado como su salvador personal. Entonces, la siguiente pregunta que quería compartir y ya termino, dice, ¿cómo salir victorioso de este juicio? Ya creo que es bastante evidente la respuesta, dice, ¿cómo salir victorioso de este juicio? Quiero leer el libro de Hechos, lo que predicaban los apóstoles en aquel momento, Jesús ya había muerto, había resucitado, etc. Son versículos muy interesantes. Leo en el libro de Hechos, capítulo 10 y el versículo 42. Dice, y nos mandó Dios y Jesús, dice en este momento el apóstol, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, perdón, uno quiere decir, bueno, ¿quién es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos? Porque por más que uno muera, los registros en el cielo siguen. Entonces, bueno, ¿quién es ese juez? Vamos a leer otro versículo más. Son 2 o 3 versículos, ya terminamos. Capítulo 17 del mismo libro de Hechos y el versículo 31 dice lo siguiente: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dice, por aquel varón, ahí nos va dando más indicios, por aquel varón a quien designó, dando fe
a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces ahí vemos un varón al cual Dios designó y lo levantó de los muertos. Yo creo que ya es bien evidente quién es. Y finalmente vamos a leerlo, esto es muy, muy lindo leerlo, en el libro de Juan, en palabras mismas de Jesús, capítulo 5 y el versículo 22, Jesús mismo dice, porque el Padre, Dios, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces Jesús dice, Dios a nadie juzga, yo, Jesús, voy a ser el encargado de juzgar. ¿Por qué? Porque Él, volvemos al mismo punto de siempre, Él es el único apto para oficiar en el santuario celestial, porque Él es el que vivió la vida perfecta, murió, resucitó y está en el cielo intercediendo y atento a lo que nosotros hacemos y lo que nosotros necesitamos, está trabajando por nuestro bienestar temporal y eterno. El último versículo, este sí ya les prometo que es el último, de vuelta volvemos a Hebreos, que es un mensaje de esperanza y de consuelo, de ánimo, capítulo 4, que dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Leo desde el versículo 14 hasta el 16. Dice, por tanto, Pablo dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, porque fue hasta el santuario, dice, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, dice, los que creen, retengan firme la creencia, ¿sí? En la Biblia, en la ley, en Dios, en Jesús. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, no es alguien que no le importe ni que no pueda. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó, triunfó. Dice, este es el versículo hermoso, ¿no? Es para sabérselo de memoria. Dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces Pablo en este momento dice, no solamente en relación al juicio, si bien es lo que venimos hablando, sino cuando uno es tentado, cuando uno está triste, cuando uno está desanimado, cuando hay situaciones en la vida en las que uno no las entiende, no las puede procesar, no sabe a dónde ir, no sé, lo que sea que nosotros necesitemos o le queramos contar, que hay algo que nos fue bien, hay algo que sabemos que Él nos dirigió, cómo Él guió todas las cosas, para todo nosotros podemos contar con Jesús, para todo. Entonces dice, aprovechemos, y esa es la invitación que les quiero hacer hoy, por supuesto, y a mí también, a la que nosotros confiemos en Jesús, nosotros vayamos a Él porque Él nos está anhelante esperando que nosotros vayamos, Él quiere conversar con nosotros. Yo estoy convencido de que todos nosotros podemos conocerlo a Él como conocemos a nuestros amigos. Podemos conversar, podemos orar, podemos conocerlo a través de la Biblia. Eso es lo importante porque la carta de presentación de Dios, de Jesús, es la Biblia, son las Escrituras. Entonces la invitación es esa, que nosotros no nos olvidemos que por el bien del mundo y del universo, el mal y el pecado va a terminar. Nosotros, la única forma que tenemos de salir victoriosos es a través de Jesús. Así que vayamos a Él y busquémoslo, que seguro que va a estar la puerta abierta para poder encontrarlo. Así que los invito a que podamos orar para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos has regalado este mensaje en el día de hoy. Te damos gracias porque a través de todas las ceremonias, los ritos y demás del pueblo de Israel, que has dejado todo perfectamente registrado en la Biblia, en tu palabra, Señor, en las Escrituras, sabemos que todo lo como ocurrió en aquel momento ocurrió y está ocurriendo, Señor, también en el cielo, y como tú has cumplido perfectamente con todo lo que has dicho, Señor, también volverás a buscarnos y a poner fin a tanta maldad, a tanto pecado, Señor, a tantas cosas que nos hacen sufrir. De hecho, la muerte, por ejemplo, es algo que nosotros no lo podemos tolerar. Ese vacío, Señor, que queda cuando las personas ya no están con nosotros es algo irreparable. Y sabemos que tú, Señor, incluso para eso tienes solución. Lo único, Señor, para lo cual tú no puedes resolver es cuando nosotros elegimos no creer en ti. Porque tú, Señor, incluso por amor, nos das libertad para que nosotros elijamos rechazarte o aceptarte. Así que te queremos pedir, Señor, que nos ayudes siempre a creer, a buscarte, Señor, a comunicarnos contigo a través de la oración, del estudio de la Biblia, para que podamos conocerte y ser felices para siempre. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.